La UEFA me pasó 4 resúmenes para revisar. 2 conciernan proyectos de hidroelectricidad, uno en la Laguna Azul y uno cerca de Arequipa y uno en la zona del Chontayacu. Y 2 otros resúmenes sobre actividades de hidrocarburos. Bueno, el famoso lote 131 y el lote 107 que acabamos de ver, donde se supone que se va a desarrollar instalaciones de producción o de perforación para hidrocarburos. La estructura de todos esos resúmenes de los 4 parece estandarizada, ¿no? Son más o menos 15 páginas. Contemplan un resumen y palabras clave en español e en inglés, una descripción del equipo a cargo del estudio, del objetivo, de los antecedentes, de una sección de aspectos sociales que parece bastante importante, una descripción obviamente del área de estudio, del periodo de estudio, de la metodología o metodologías utilizadas, una sección por fin de resultados, conclusiones y una bibliografía. Como todos los 4 tienen una presentación bastante estandarizada, se supone que esa estructura fue consensuada para corresponder al público al que se dirige esos resúmenes, pero que para mí no fue muy claro, que es quizás algo que se podría intentar clarificar luego. Primero, sobre algunos comentarios generales sobre el proceso mismo, lo que entendía del proceso mismo de evaluación ambiental temprana de la UEFA. Repito lo que entendí a través de esos resúmenes. Hay un focus bastante importante sobre la participación social, lo que parece excelente. Y en todos los resúmenes se ve esa misma frase, la evaluación contempla la participación de la ciudadanía, considerando lo establecido en el reglamento de participación ciudadana aprobado por la UEFA. Y hay las 7 etapas que no voy a volver a presentar, ya que el amigo César Espíritu ha presentado en su exponencia previa. Entonces, todo eso parece excelente y es realmente bastante importante. Creo que haya una participación social, ciudadana, y quizás, aunque no lo he podido ver bien, pero lo que se llama ahora una ciencia participativa, ¿no? El problema es que los resultados no se menciona explícitamente fue la participación de esos pobladores y lo que han aportado al proceso, al entendimiento de la zona para los que han realizado el estudio. Por eso, bueno, aquí está la pequeña idea que tengo o que sugiero, que es de añadir una presentación, ya que aparece que esa participación social es una cosa importante para la UEFA en su proceso. Sería añadir una presentación un poco más importante de la visión, de la percepción de los pobladores sobre el proyecto, el proyecto y sus posibles efectos, y también sobre la calidad de su zona actual y de cómo ven el proyecto. Eso me parece que sería realmente dar una versión más concreta de esa participación social.
Espera, tengo un pequeño problema que... ah, Perdón. La segunda, ah, el segundo comentario que quisiera hacer es que ah, los resúmenes muestran, los cuatro tienen un monitoreo que también parece estandarizado, ¿no? Con un mismo diseño y una percepción o evaluación de los mismos componentes abióticos con aguas superficiales, sedimentos acuáticos, suelos terrestres y de los componentes bióticos con las comunidades hidrobiológicas, la flora y la fauna silvestre. No voy a entrar en el detalle porque creo que los colegas precedentes han explicado bastante precisamente lo que hicieron. Y todo eso parece un muy buen trabajo realmente con gente que son muy capaz y que utilizan metodologías muy relevantes para lo que quieren hacer. Entonces, de este lado, realmente no tengo ninguna duda que el trabajo realizado en el campo es de muy buena calidad y, entonces, por lo tanto, los resultados son muy destacados y importantes. Lo que vi es que, y que no me he podido explicar, es que hay, entre los cuatro estudios que he revisado, hay diferentes esfuerzos que fueron aplicados, ¿no? Por ejemplo, entre los cuatro, uno tenía 14 y el otro 51 muestras de agua. Y el otro ejemplo, un estudio tenía 3 muestras de sedimento, mientras que el otro tenía 49. Y yo no he logrado, no está explicado por qué en un caso se aplica un esfuerzo bastante fuerte y el otro un esfuerzo menos importante. También lo que es una crítica muy fácil, más difícil de resolver, sabemos todos, pero que siempre se tiene que poner, creo, que esos estudios contemplan una o dos fechas, que para un ecólogo siempre resulta en una preocupación sobre la representatividad y la exhaustividad de los resultados. En la exposición precedente, César nos ha indicado que había una gran variación entre las dos épocas, pero como ecólogos sabemos también que esa variación puede existir entre años y que muchas veces es un poco difícil de establecer un diagnóstico sobre solamente un año. Para eso creo que una solución que se podría proponer o evaluar es que como hay una participación social, ver si en algunos casos, sé que para todos los componentes no es posible, pero para algunos por lo menos, si se puede incentivar automonitoreos de la gente misma en el lugar con una pequeña capacitación y llegando así a una ciencia participativa sobre algunos criterios que no son muy difíciles de evaluar, por ejemplo, los índices bióticos a partir de los macroinvertebrados del agua, o el conteo de los árboles, el censo de los aves. Son cosas que la gente que conoce en el campo son capaces, creo, de hacer y que pueden hacer de forma mucho más seguida y regular que nosotros o que el equipo de trabajo puede realizar. Uh, el monitoreo entonces está estandarizado y eso es realmente un fuerte de este proceso, creo. Aunque luego les voy a explicar otra preocupación que tengo. Pero
repito acá las metodologías y las referencias de comparación que sirve para establecer la calidad del agua por lo que concierne los componentes abióticos, están claramente presentadas y yo no puedo poner en duda su calidad intrínseca, tampoco dudar de la calidad del trabajo de campo. Y por lo tanto, esas evaluaciones ofrecen un aporte importante y obvio al conocimiento ambiental de las áreas de estudio. Y cómo abarcan las principales componentes ambientales es realmente un panorama muy importante, muy seguramente que va a tener que va a poder servir luego de línea base o de diagnóstico previo, como lo mencionó Milagros al inicio. Y gracias a esa estandarización metodológica que está vigente en la UEFA, se puede establecer también un marco referencial que es siempre importante, tanto al nivel local para la zona de estudio, pero también una vez que esas evaluaciones se van a generalizar y repetir en varios lugares, se puede establecer un marco referencial que puede ser importante a nivel regional o nacional. Mi sugerencia acá, y no sé si es el caso, probablemente ya lo han pensado, pero es elaborar desde ahora las bases de datos que pueden corresponder a todo lo que está realizado y entonces a empezar desde ya a construir el marco referencial a nivel regional. Bueno, una vez que esos comentarios sobre cómo se realizó las evaluaciones, quiero también hacer unos comentarios generales de preocupación. Primero, yo no entendí, no vi por qué, en los resúmenes, no vi por qué se realizó una evaluación ambiental temprana en este lugar o en el otro y no en los otros proyectos que existen en el país. Segundo, tampoco tengo una preocupación sobre el saber si la evaluación ambiental temprana está vinculada realmente o dependiente del proyecto y al parecer está dependiente de un proyecto, pero no aparece realmente muy claro al final cuando se ve la metodología estandarizada que se utilizó. Y si es el caso, una evaluación dependiente del proyecto, ¿cuál es el valor agregado de la evaluación esa en relación al estudio de impacto ambiental que se realizó antes del proyecto? Y bueno, ahí yo puse algunas hipótesis, pero son solamente hipótesis. No sé si es así que lo ve la UEFA, pero creo que sería muy importante definirlo y explicitarlo en una introducción de cada uno de esos resúmenes. Yo veo como valor agregado el hecho de completar o quizás controlar los datos del estudio de impacto ambiental. Veo el valor de establecer una base de fiscalización como un primer paso preventivo para la fiscalización, calibrar las herramientas que pueden servir para la fiscalización sobre los aspectos sociales, económicos, sobre los servicios sistémicos, sobre el uso de la tierra, las especies de interés, sobre calibrar herramientas sobre el enfoque ERC, que es evitar, reducir y compensar. Recomendar, otro valor es la de recomendar acciones adicionales
en base a los impactos previstos o potenciales a cada tipo de proyecto, evidenciar puntos de vigilancias y, como lo he dicho anteriormente, ofrecer un panorama general de la situación actual del área. Una última preocupación mía es también de saber a quién se dirigía al final este resumen. No entendí si era algo interno para controlar la calidad del trabajo realizado o si es algo público para difundir esa información. Voy a explicar eso un poco luego. Sí, bueno, he dicho que había una grande fuerza en estandarizar los estudios. Pero en este caso, si el estudio está dependiendo de un proyecto, también es bastante importante, creo, adaptar el estudio al tipo de proyecto. Los impactos de una represa hidroeléctrica no van a ser los mismos que los impactos de una explotación de hidrocarburos. Y entonces, en este caso, es difícil de entender que se hace el mismo tipo de estudio. Acá, porque es mi fuerte y mi especialidad, y quizás no voy a leer todo, pero están los principales impactos de una represa. Voy a resumir. La represa fragmenta el sistema y por lo tanto hay una preocupación sobre las especies migratorias, el funcionamiento en metapoblación de algunas especies de interés y sobre la afectación de las sucesiones ecológicas que pueden verse disminuida en productividad y en biodiversidad. Las represas también crean un hábitat artificial, el embalse, que es un hábitat lántico en un sistema lótico y que generalmente se puede considerar como exótico a la mayoría de los ríos de Perú, de los Andes, ¿no? Esa creación de un hábitat artificial que es exótico puede permitir la proliferación de posibles especies exóticas. Puede generar cambios en la físico-química del agua y eso va a tener una consecuencia río abajo de la represa, con una disminución de la calidad del agua y una pérdida de biodiversidad aguas abajo. Y también la creación del hábitat artificial del embalse, por lo que retiene el sedimento, va a generar una modificación de los procesos geomorfológicos y por lo tanto una pérdida de hábitat que generalmente se puede tener como consecuencia una disminución de la productividad y de la biodiversidad. Por fin, las represas modifican las condiciones hidrológicas y hidráulicas aguas abajo del embalse. Y eso también genera modificaciones o pérdida de hábitat físico que tiene una repercusión en la capacidad de vida de las especies y eso está tomando en cuenta en los conceptos de caudales ecológicos. Bueno, esos impactos para mí deberían aparecer en los resúmenes en el estudio. Y acá en rojo están también algunas palabras clave que he destacado para que justamente me parece que un estudio que considera una represa hidroeléctrica debería contemplar esos componentes de manera un poco destacada. La otra preocupación que he visto no en el proceso, pero más en el proceso, porque creo que también que es problema de proceso, pero también en la realización de los resúmenes, es la
que siempre se tiene que tener la preocupación de concluir y recomendar. Creo que Milagros en su palabra mencionó eso, que esas evaluaciones ambientales están ahí para tener información de antes, pero está también ahí para establecer el estadio de la calidad actual del sistema, de generar un diagnóstico previo y dijo de establecer una hoja de ruta para el futuro. Y es eso que no he realmente visto en todos esos resúmenes. Acá les he puesto algunos ejemplos, no quiero destacar, no quiero hacer un relevamiento muy exhaustivo, pero uh, muchas de las conclusiones que he visto son, no quiero decir irrelevantes, todo es importante porque muestran resultados, pero utilizan o muestran esos resultados de una forma que no genera mucha información sobre justamente el estadio el estadio de la calidad. Y eso es una debilidad cierta de esos trabajos a este nivel, que seguramente se podrá trabajar en el futuro en la OEFA. Aquí en este primer ejemplo del lote 131, perdón, perdón, se lee eso, lo que está lo que está en rojo es mío, lo que está en negro es de los resúmenes. La riqueza de especies de aves es muy significativa en el área de estudio, encontrando 28 especies de interés para la conservación, siendo 3 endémicas de Amazonía del Sur. Eso es lo que considero con una conclusión relevante que realmente da un estadio de la calidad del sistema. Y debajo hay o a continuación, hay una recomendación. Debido a que es un hábitat muy fragmentado, se debe mantener la cobertura natural boscosa. Bueno, una primera recomendación, pero es casi una de las únicas que he visto. En el ejemplo de electricidad de Laguna Azul, se puede leer que bueno, el cuerpo, que la laguna Mamacocha, es un cuerpo de agua de mayor biodiversidad que puede servir de refugio con fines de reproductivos y alimentación del pejerrey que está migrando del río Colca. Y por ante también a la presencia de la nutria andina. Entonces ahí hay mucha información que es muy relevante para establecer el estadio de la calidad, pero también el riesgo en caso de una represa de hidroelectricidad. Acá me parece que este párrafo de conclusión debería también contemplar una recomendación sobre la necesidad de cuidar o de establecer caudales necesarios para conservar la migración o conservar los hábitats de la nutria y ser por lo menos vigilante a eso. Voy a ir un poco más rápido. Este es otro ejemplo sobre el estudio del lote 131, donde hay una tabla de valores, que son los valores que no cumplen los estándares de calidad. Y a eso se les interpreta solamente con una conclusión simple, que de los 51 puntos, solo 4 se incumplen los estándares. Eso es lo único que hay como conclusión y para mí no es satisfactorio. El estudio debe probar de ir mucho más allá y establecer una conclusión que es relevante, que es de saber cuál es el origen de esa contaminación, si es una contaminación doméstica o industrial, en este caso, y cuáles las amenazas de evolución de esas contaminación
en base al proyecto propuesto. Una última, un último ejemplo es lo de del estudio de los hidrocarburos del lote 107, entonces el que acabamos de ver. Se concluye que las especies más importantes corresponden a especies típicas de los bosques prístinos y que esos bosques prístinos son los que proveen los mejores servicios ecosistémicos en la zona por su biomasa y su captura de carbono. Entonces, la conclusión es muy relevante, muy interesante, muy importante para establecer el estadio de calidad del ambiente. Pero se podría profundizar un poco para permitir una fiscalización futura. ¿Cuál es el nivel de biomasa? ¿Cuál es el nivel de carbono? Y para permitir una evaluación si hay un deterioro de esos bosques para permitir una fiscalización mejorada. También en este en este componente sería muy bueno de señalar cuáles son las especies que están utilizadas por los comunitarios que tienen un interés para ellos y saber cuál es el uso que hacen de esas especies. Así, conociendo este uso, conociendo la importancia social y económica de esos árboles, si viene un deterioro, también sería importante, sería una referencia para establecer la fiscalización en caso de deterioro. Un poco más rápidamente voy a pasar sobre más lo que es la presentación misma de la evaluación a través de esos resúmenes. Me parece que se puede buscar optimizar la presentación de esos resúmenes. Desde el título, porque no sé si han visto en la primera diapositiva o la segunda diapositiva, algunos de los títulos decían qué tipo de proyectos se iba a realizar y otros no. Entonces, es importante tener un título que es más explícito. A nivel de la presentación todavía, a veces vemos en los resúmenes contemplan doble mapa que, bueno, no importa, no da una información muy relevante cada uno. Quiero recalcar acá y destacar que en todos los resúmenes se utilizó lo que llaman un modelo conceptual sintético, que es esa figura 4, y que esa es muy relevante para el que lee el resumen, porque hay ahí toda la información y a veces también ponen información sobre los resultados, como en este caso, mencionando las especies de interés. Entonces, eso es una forma sintética de difundir la información que es muy relevante y que podría conservarse o hasta mejorarse, como lo vamos a ver abajo. Mi sugestión aquí es de que los equipos de la OEFA pueden consensuar un poco más el nivel de información y el tipo de información que se tiene que presentar en esos resúmenes. Por ejemplo, en casi cada uno, hay una tabla de la participación ciudadana que simplemente indica el número de personas que han participado a los talleres. Y bueno, no sé otra vez a quién se dirige esa información, pero para mí no fue importante saber que la gente participaba, pero de ahí a poner una tabla en un resumen me parece un poco, no inútil, pero un poco de más, ¿no? También
hay una presentación muy extensa en los resúmenes de la metodología y de los parámetros de comparación. Eso, como hay una bibliografía, se puede poner en bibliografía, hacer un anexo o algo así, o llevar a un link de un sitio internet donde la gente interesada puede realmente saber exactamente cuáles son, o entender todos los aspectos técnicos, pero puesto así genera o ocupa mucho espacio que luego no está más disponible para generar información más relevante para para los objetivos, ¿no? La, el otro punto que es muy importante y que podría revisarse es que en muchos casos las secciones de resultados y conclusiones son totalmente repetitivas. Aquí hay un ejemplo del estudio del lote 131. No voy a leer, pero pueden ver aquí solamente a simple vista que en las dos secciones vemos las mismas frases directamente. Dentro de los antecedentes, yo me habría gustado ver un poco, como lo he dicho antes, un detalle de los impactos o de las amenazas que puede generar el tipo de proyecto e indicar si en Perú, en Sudamérica o a nivel internacional se conocen esos impactos negativos, cuáles son exactamente, cuál es su amplitud y los deterioros que han podido generar. Me habría gustado también que se analizara este famoso estudio de impacto ambiental para saber qué datos había adentro, las conclusiones que se ha dado, cuáles fueron sus debilidades y al análisis de las debilidades pueden servir de justificativos, ¿no? Al proceso de evaluación temprana. Y también presentar un poco los vacíos de información necesaria para establecer la línea base y obtener y orientar la fiscalización. Una sugestión acerca de este modelo conceptual que me gusta y que me gustó mucho y que otra vez permite tener una visión sintética que podría ser completada por lo que he dicho anteriormente. Y aquí les puso un ejemplo de de un mismo modelo conceptual donde se indica los usos y funciones actuales de una cuenca, de una área, y los efectos, bueno, en este caso del cambio climático, pero de efecto de una actividad o de un proyecto. Si se suma este tipo de modelos conceptual a a este modelo conceptual que se puso en los resúmenes, creo que sería realmente muy interesante para el lector y muy comprensivo. Finalmente, algunas sugestiones para concluir y recomendar que me parece es lo más importante, ¿no? Y quizás la parte más débil de esos resúmenes que he visto. La conclusión puede presentar un mapa de una descripción de los paisajes con los principales hábitats, que sean ríos, bosques, con su tipo de bosque, humedales, terreno agrícola, campos agrícolas, etcétera y etcétera. Realmente evaluar el nivel de calidad general, abiótico y biótico, y de cada uno de esos hábitats en relación a estándares naturales del mismo tipo de sistema. Eso es un trabajo de investigación y de innovación. Sé que no es fácil. Hay ejemplos que se pueden encontrar, por ejemplo, en la directiva marco de la Comunidad Europea. Aquí tienen un pequeño esquema que explica cómo funciona la definición del estado ecológico y quiero
resaltar que este estado ecológico no es solamente sobre los parámetros abióticos, como he podido ver muchos en los resúmenes que he revisado, pero también que incluye la parte biótica, ¿no? Y en las partes de recomendaciones, creo que es importante mencionar los puntos de vigilancia, los que necesitan que se realice un monitoreo de la evolución, de su evolución, los recomendar eventualmente estudios adicionales, plantear de nuevo el enfoque de ERC, evitar, reducir y compensar, quizás definir o proponer o recomendar algunas medidas de compensación o que se pueden plantear de manera previa y eventualmente proponer un plan de acción de esas medidas de compensación, de esos monitoreos o de esos estudios adicionales. Bueno, acá es una información, bueno, bastante vieja, pero sobre uno de los casos que he podido revisar. Y creo que realmente uno de los atendidos de esas evaluaciones ambientales tempranas que genera la UEFA es de poder contribuir objetivamente al debate social, y eso realmente es muy importante, y por eso agradezco todo el trabajo de todos los equipos de la UEFA.